Es triste decirlo, pero es cierto que cuanto más nuestro Dios soporta nuestras iniquidades, más la maldad de los hombres presume de esa paciencia. Y Dios tiene un verdadero deseo, fuerte y apremiante, de la salvación del pecador. Él es paciente para darles el espacio de tiempo para que se arrepientan. Hoy te quiero llevar a meditar a través de las Escrituras, a considerar un atributo de Dios, su paciencia. La paciencia divina es cuando Dios espera el cumplimiento de sus planes, de sus propósitos, sin frustrarse, sin exasperarse. Es decir, que la espera no le perturba, no le enoja, nada lo altera. Él aguarda su acción hasta que llegue el momento que Él ha determinado. Y el hombre es todo lo opuesto. Nos afanamos cuando tenemos que hacer una larga fila, o cuando nos detiene el tráfico, o cuando esperamos a alguien importante y aún no llega. Y nosotros, las personas, nos alteramos fácilmente. Queremos que la fila avance más rápido, o ver si es que hay algún conocido adelante que nos abra espacio. Tocamos la bocina del carro justamente para avisarle al que está delante apenas cambia el semáforo en verde. Nos preocupamos, nos afanamos, y esa exasperación nos conduce al pecado. Somos groseros, gritamos, etc. Pero con Dios no es así. Él no reacciona como nosotros. Él no está preocupado, a Él nada le altera, y por consiguiente no reacciona de manera pecaminosa. Y con el pecador es paciente y misericordioso en todo el tiempo que Él ha marcado, hasta el momento en que se ejecuta su juicio. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted debe de entender que el pecador merece la ira de Dios justo en el momento en que peca. Pero Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Pero las personas aún así presumen de la paciencia de Dios, siguiendo sus malos caminos. El estándar por el cual Dios juzgará a las personas no es con el promedio, sino con el estándar divino. Entonces el mundo no tiene salida aparte de la que ofrece el Señor Jesús. Algunos se escudan diciendo que errar es humano. Otros dicen que tenemos derecho a cometer un error, pero Dios nunca lo dijo. Dios nunca dijo que tendríamos derecho a cometer un pecado gratis, un insulto a su integridad divina. No. Y si así lo hubiera dicho, ¿hace cuánto tiempo usaste el tuyo? El Dr. Sproul cuestionó esta frase diciendo que esperaría tener derecho a cometer más de un error. Por lo menos uno por segundo sería bueno, dando a entender que no hay alguno que no cometa pecado. Y así nos sentimos cómodos y pensamos erróneamente que porque Dios es bueno, Él nos va a dejar pasar por alto nuestros pecados sin hacer nada. Pero Él es paciente y espera el momento. Él es amoroso y nos ha dado un determinado tiempo para arrepentirnos. Y querido amigo, ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo nos ha dado Dios. A Dios no se le agota la paciencia. Debemos de entender que cuando Dios emite un juicio temporal aquí en la tierra a un pecador, aún así es muestra de su paciencia. Porque lo que realmente merece el pecador es el infierno. Por lo que si recibe algo mejor que el infierno, entonces tenemos que verlo como una expresión de su gran paciencia y misericordia. Y si aún sigue sin arrepentirse, entonces Dios derramará la furia de su ira sobre ese pecador por toda la eternidad. Pero no lo hace porque se le agotó la paciencia, sino porque ha llegado el momento en que Él ha determinado para aplicar el juicio, la sentencia justa. Dios es tan paciente y misericordioso que esperó por miles de años, pasando por alto los pecados de las personas que estuvieron antes de la venida de Cristo Jesús. Y hasta ahora lo sigue siendo.
Desde la cruz hasta la fecha, Cristo Jesús no ha regresado una segunda ocasión para juzgar a la tierra con vara de hierro. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él no retarda su promesa. Él desea nuestro arrepentimiento. Mi querido hermano, fue la paciencia de Dios que nos permitió llegar a la salvación. Alabémosle por su paciencia, agradezcámosle por su paciencia. Salmos capítulo 103 del 8 al 12 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Mi querido amigo, si Dios te hubiera pagado conforme a tus pecados, en el momento en que pecaste, no habría oportunidad para su misericordia. Por lo tanto, no menosprecies su paciencia. Solo Jesús puede salvarte del castigo eterno a causa de tu pecado. Dios envió a su Hijo amado para que nos libre del pecado y de las consecuencias del mismo, la muerte, y lo hizo por amor. Confiésate pecador, arrepiéntete genuinamente de tus pecados y pídele a Dios en oración con tus propias palabras. Suplícale que te perdone. Él está dispuesto a perdonarte. Agradece a Dios por su paciencia y su misericordia, porque no nos ha dado lo que realmente merecíamos. Que Dios les continúe bendiciendo.